que Jeremías comienza a dar una identificación real de quién era él. ¿Quién era Jeremías? Un profeta. ¿Y cómo sabía que era profeta? Porque había una convicción personal. Como él dice, desde el vientre de mi madre, Dios me seleccionó, me eligió, me santificó y me dio por profeta a las naciones. O sea que cuando él dice, me dio por profeta, profeta implica un ministerio. Y cuando dice a las naciones, entonces el propósito de su ministerio era afectar positivamente a las naciones. Entonces, en la identidad que nosotros tenemos que buscar es que tengamos una identidad tanto empresarial como financiera, económica, teológica, ministerial. ¿Para qué? Para bendecir a las naciones. Esa es parte de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Jesús ya tenía una identidad, ya estaba elaborando su identidad cuando tiene 12 años y está metido, ¿qué cosa? En un centro teológico, está metido al costado de los capos de la teología, está sumergido en una teología más subterránea, más profunda. ¿Por qué? Porque tenía una visión de futuro. ¿Ah? Estaba identificándose él como ¿qué? Como un miembro del futuro de bendición. Cuando le dice a sus padres, no sabías que los negocios, mi padre, me es necesario estar. ¿Y cuál era el negocio? El negocio, parte del negocio era prepararse para el mañana, prepararse para el futuro. ¿Por qué? Porque tenía una identidad de carácter expiatoria, de carácter redentora. Preguntamos nosotros mismos, ¿cuál es mi identidad ministerial? ¿Cuál es mi identidad profesional? ¿Cuál es mi identidad académica? ¿Cuál es mi identidad eclesial? Acá Jeremías está diciendo, desde el vientre de mi madre, Dios me estableció un ministerio para mí. El ministerio profético, ¿para qué? Para bendecir a las naciones. ¿Ah? Entonces, esa es una parte de la visión que es muy importante. Si nosotros nos formamos una visión y queremos conquistar, alcanzarla, primeramente tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestro capital para alcanzar la visión? ¿Cuál es tu capital intelectual? ¿Cuál es tu capital anímico? ¿Cuál es tu capital espiritual para alcanzar la visión? ¿No? Entonces, en eso tenemos que entrar en, ¿cómo se llama? En meditación profunda, ¿no? Y ser concretos como Jesús. Jesús ya tenía un negocio, ya tenía ya una visión, se estaba preparando para ejecutar su visión. Entonces, yo también me estoy preparando porque ustedes saben cuál es mi visión, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos, pastor. Sí. Ustedes, a ver, quiero probar su capacidad mnemotécnica. ¿Qué es mnemotecnia? Mnemotecnia es una palabra compuesta griega. Mnemo significa memoria y tecnia es técnica, arte. O sea, mnemotecnia es el arte de memorizar. Ahora, yo les voy a hacer un texto ahorita breve mnemotécnico a ustedes. ¿Cuál es mi visión? Seguir sirviendo a Dios después de muerto. Ajá. ¿Y de qué manera? A través de sus escritos, sus libros que va a escribir. Ajá. O sea que yo tengo una definida, pero ¿cuál es mi capital? ¿Cuál es mi capital para poder alcanzar esa visión mía? ¿Cuál es mi capital? Su capacidad intelectual. Exacto. O sea que para alcanzar una visión se necesita de capitales, ¿verdad? De caracteres anímicos, de carácter intelectuales, etc. Ya me van entendiendo lo que es una visión. Que es una proyección de carácter, parece, empresarial, ¿no? Porque la visión más ambiciosa y más pluralista fue la de David. David tenía una visión que comprometía las áreas profesionales, las áreas empresariales y también las áreas eclesiales en el contexto ministerial. Ambiciosa ¿cómo se llama? La visión, ¿no? Pero muy riesgosa, porque tendría que multiplicarse o fraccionarse en 3. Porque una visión, ¿qué implica? Un tiempo completo y una exclusividad de tratamiento. Una visión es una visión, ¿no? Una visión. No pueden haber 3 visiones. O sea, la visión puede afectar a otras perspectivas empresariales, a otras perspectivas profesionales. Puede afectarla, pero no puedes tener 3 visiones distintas porque son 3 tipos de esfuerzo. Una visión, ¿qué cosa implica? Una visión implica, pues, la concentración de tiempo,
¿no es cierto? La dedicación, ¿no? Para concentrarse en diseñar, planificar, en organizar para alcanzar ¿cómo se llama? La visión, con qué capital cuentas para comprar esto. Yo quiero comprarme un televisor última generación. Ese es mi sueño, mi visión, pero tengo el dinero, tengo la fuerza como para trabajar y alcanzar, reunir ese capital para adquirir yo mi sueño, mi anhelo. Jesús está diciendo, no, quien quiere edificar una torre se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene posibilidad de concluir la visión. Porque si la visión no tiene elementos para tú concluirla, entonces lo que tienes tú no es una visión, sino es un sueño, es una quimera, una fantasía, que nunca se va a realizar. Y hay mucha gente que ha muerto, ¿ah?, en su fantasía, en su quimera, en su sueño, pensando que era una visión. La visión se elabora en bases concretas. La visión implica que yo tengo un capital intelectual, tengo un capital emocional, anímico y espiritual para lograr alcanzar mi visión. Esos son los componentes y los accesorios que implica una visión y alcanzarla. A ver, ¿cómo se llama? Se me fue aquí, Edgar, ¿cuál es tu capital para alcanzar tu visión? Por mí es trabajar así, ¿no? Porque yo sí he vendido una computadora. Ya por ahí yo me, ¿cómo se llama? Yo me la busco por ahí, en el capital. Yo no estoy hablando de un capital de carácter oblativo, económico, no, yo estoy hablando de otros capitales. Tu capital es el bien que tienes tú, tus capacidades, tus habilidades. A esos capitales me refiero. ¿Cuál es tu fuerte? Tu empeño, tu dedicación, tu perseverancia, tu constancia, es un capital. Tu ánimo pronto, es un capital. Tu deseo de prosperar. En lo eclesial No. En lo eclesiástico o en los seculares, por ejemplo, yo soy técnico en computación, ahí mi fuerte es lo que es formateo en computadora. Ya, tienes una habilidad cibernética, por decir. Ya, esa habilidad cibernética es parte de tu capital, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí. Ya, Sí. tu habilidad cibernética es parte de tu capital. ¿Qué otro capital tienes para alcanzar tu visión? ¿Qué consideras tú? También soy de todo. Es bien empeñoso. Y reparación. ¿Empeño? Hago de todo lo que es ¿cómo se llama? Formateo, y también lo que es estructuras metálicas también. Ahí, estructura metálica, lo que es soldadura. Ya, pero, ¿qué tiene que ver el hecho que sabes soldar con la visión que tú te has formado? Tu visión es soldar. Porque ahí, es que de ahí ahorro para poder yo lograr lo que yo quiero. Ya, entonces tú quieres formar un capital económico, ¿no es cierto? Quieres contar con un capital oblativo, ¿no?, que pueda facilitarte el alcance de la visión. Bien, sí. Me parece muy bien porque tu visión implica una inversión de dinero. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Pues tú tienes unas habilidades técnicas en la soldadura, con la cual que te puede permitir, pues, adquirir un capital con la cual puedes apuntalar tu visión en sentido económico. O sea que tienes dos capitales, ¿no? Tienes un capital de un conocimiento cibernético y tienes como capital también una perspectiva de carácter laboral que se basa en tu habilidad para la soldadura. Bien, muy bien. David, ¿cuál es tu capital para tu visión, para alcanzar tu visión? La motivación que tengo y la pasión. Interesante. Como capital la pasión. Interesante. Eso es lo elemental para poder cumplir una misión, creo yo. Muy bien.
pero ya has meditado en cuanto en que tienes que unificar tu visión, porque prácticamente que tu visión es trina con lo que tú manifestaste ayer. ¿No? Claro, porque ayer pusimos una figura del pato, ¿no? Que se mete en las 3 áreas aéreas, terrestres y acuáticas, pero no es una estrella en ninguna de esas dimensiones. Todo eso y hay que irlo perfeccionando. Exacto, exacto. Esa es la palabra. Perfeccionando, perfeccionando. Tú has dicho una palabra precisa de que hay que perfeccionar, ¿qué cosa? Todos los detalles que circundan sobre la visión. ¿No es cierto? Así es. Sí. Jo, está que pasas piola hace rato ya. A ver, ¿cuál es tu capital? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión y cuál es tu capital? Engañando. No, te jodo, dejo el trabajo. Esos temas. ¿Ah? Bueno, mi visión a donde apunto es tener mi empresa ya complementada. Uh-huh. Designar las responsabilidades a mis hijos para poder yo cumplir mis sueños ministeriales o mis anhelos ministeriales. Me encanta tu pluralización, porque ayer solamente hablaste en singular. Ha mejorado la visión. Es que pastor, en medio hablando de hijos, hay cosas que uno pasa en la vida, pues. Ajá. Entonces yo tengo, ya he pasado por un tema con un hijo que va a tener, pues a las finales Dios no lo permitió. Entonces Bien, eso siempre crea, en el momento que se pueda superar eso, y por el momento no lo tengo planificado. Sin embargo, no puedo decir yo que lo que va a pasar mañana. Sin embargo, es bueno incluirlos también dentro porque tenga uno o más hijos, en mis proyectos tienen que estar ellos, porque creo que estoy construyendo algo que no va a ser para mí, sino para mi generación. Bien, pero hay algo importante que dijo David. David dijo que había que perfeccionar la visión. Y yo pienso de que en tu caso de dejar una herencia, será a tus hijos, tiene que complementarse. Por ejemplo, tú les puedes dejar, por decir, le puedes dejar a ellos un hipódromo, pero si no le enseñaste a manejar caballos, a montarlos, a dirigirlos, entonces no estarías perfeccionando la obra. Yo entiendo de que tú al dejarles a una empresa tienes que enseñarles el manejo de la empresa. Claro, eso está dentro de... O sea, yo le estoy dando el título, pero está dentro de para cumplir esa visión, tengo que también ejecutar varias cosas. Una de ellas, pues, enseñarle, porque a las finales no sé si les gustará ese camino que yo llevo. Sin embargo, dentro de lo que planifico, si no le gusta programar, pueden administrar. Si no le gusta administrar, puede diseñar, en caso le guste el diseño. Si no le va a gustar nada de eso, si no le va a gustar vender, que se meta dentro del área. O sea, hay varias áreas que están dentro de la empresa y me gustaría mirarlos, incluirlos a todos. Y al paso que voy, le doy gracias a Dios que he podido ayudar a algunos hermanos, que era mi intención también apoyar a los jóvenes de la iglesia, dándoles trabajo. Y eso sí, en el camino he podido aportar en ello. Y pues, en esa parte siento que es algo que se va llenando mi satisfacción interna, porque siento que estoy ayudando a otros también. Está bien, muy bien, me parece muy bien. Yo quería a ustedes reforzar la preparación, ¿no? de los capitales para alcanzar la visión, ¿no? Y cuando hablo de capitales, pues no solamente tiene un contexto de carácter económico, oblativo, sino también tiene un carácter intelectual, ¿no? Tiene diferentes caracteres emocionales, anímicos, etcétera, ¿no? Pero vamos a analizar la visión de profeta Isaías. ¿Con qué capital contaba? A ver si puedes tú, vamos a ver los capitales de profeta Isaías para realizar su ministerio en Isaías 6. Isaías capítulo 6, si pudieras, por favor. Versículo. Capítulo 6, entonces del verso 5 hasta el versículo
8. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ajá, dice, aquí, envíame a mí. O sea que el profeta Isaías se encontraba ya, tenía una sensación de que ya estaba listo. ¿Para qué? Para cumplir con una tarea profética. ¿Por qué el profeta Isaías se considera listo para cumplir con esa visión profética? ¿Cuál era el capital que garantizaba el éxito de su profesión? ¿Qué capital garantizaba el éxito profético del profeta, según lo que hemos leído? ¿Cuál era su capital? A ver, leemos lo que dice el versículo. A ver, léete, mozo, léete el verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ya, ¿qué vemos ahí? A ver. Ahí vemos una experiencia con Dios. Claro. Un encuentro con Dios. Una relación con Dios. Un capital importantísimo para alcanzar la visión. Que tenemos que tener una relación con Dios. Una experiencia con Dios. Tremendo capital para alcanzar la visión y tener éxito en ella. Luego, seguimos leyendo, ¿no? Leemos aquí el verso 7. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ajá, entonces vemos ahí qué cosa de que una integridad espiritual, ¿no es cierto? Una experiencia con Dios y una integridad total eran los mayores capitales que tenía Isaías para decirle a Dios lo que le dijo en el versículo 8. Leemos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ajá, entonces vemos ahí el tercer capital. ¿Cuál era? A ver, Edgar, en el versículo 8 está el tercer capital de Isaías. ¿Cuál era? Su disponibilidad. Ajá, la disponibilidad. Entonces vemos tres capitales ahí en la visión del profeta Isaías. ¿Cuáles eran los tres capitales? Primeramente, que tenía una perfecta comunión y experiencia con Dios. Segundo, que tenía, ¿qué cosa? Gozaba de una irreprensibilidad o integridad espiritual. Y tercero, que tenía el tercer capital, una disponibilidad. Ojo, pero ¿de qué carácter? ¿Pasiva? ¿Activa? ¿Mediata o inmediata? Sí, activa. ¿Mediata o inmediata? Inmediata. Envíame a mí. O sea que a veces, vamos a decir, se necesita un cupo porque en la obra de tal pastor ha muerto. ¿Quiénes quieren ir a pastorear? Yo, anda, y sin capital. Entonces, no tienen éxito. Después están que piden cambio. Auxilio. Porque no hay capital. Entonces vemos aquí el capital de ¿cómo se llama? Del profeta Isaías. Capitales importantes, ¿para qué? Para alcanzar la visión. Y el profeta Isaías fue el profeta mesiánico por excelencia.
es el único profeta que comienza a profetizar todo el ministerio de Cristo Jesús. Era un profeta mesiánico. Se encargó de estudiar sobre el Mesías, las figuras, los símbolos, los cuadros, los antitipos del Mesías, ¿no? Los antitipos del Mesías, ¿no? Los tipos también del Mesías, ¿no? Entonces, el tipo se da en el Antiguo Testamento, el antitipo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se debió el éxito? Porque fíjate que está abrazando una cartera de carácter profético, pero en esa cartera profética se especializa ¿en qué? En cristología. O sea, en el estudio sobre Jesucristo. ¿Y por qué tuvo éxito él con ello? Porque, a ver, ahí saquemos al capital. Hablemos con base del éxito profético y mesiánico de Isaías. ¿Por qué tuvo éxito en su ministerio profético mesiánico el profeta Isaías? ¿Por qué? Porque tuvo una relación con Dios, Ajá. se volvió una persona íntegra y tuvo la disposición inmediata para seguir a Dios. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué cosa nos enseña el éxito que alcanzaron los antiguos siervos de Dios? ¿No es cierto? Que tenían un capital con la cual aseguraron su éxito ministerial y cumplieron con su visión. A ver, Jod, tu aporte, tu apreciación, tu comentario, a ver, tu exégesis. A ver, Job, Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Ya has pensado bastante, ya te he dado 20 segundos, ya para que... Para poder cumplir una visión ministerial, es un requisito fundamental tener un... Los capitales, háblame de capitales. Ya. Y en medio de ese capital, para poder cumplir una visión ministerial, ese capital tiene que ser dentro de mi capital un contacto directo o una experiencia directa con Dios. Pero, ¿qué estamos viendo hoy en Isaías, el capital? Que tiene una experiencia con Dios. Mis ojos han visto. O ¿Qué sea, cosa? La gloria de Dios. Si en medio de mi visión está que yo quiero ser un pastor y dentro de mi capital no he tenido ninguna experiencia directa con Dios, está lejos de que yo pueda cumplir esa misión en todo caso. Claro, porque Dios tiene que complementar. Dios va a basar tu visión. Dios se va a encargar de que la visión que tú tienes de servirle a Él en una área concreta, Dios te va a mostrar si está de acuerdo con tu decisión. Porque hay mucha gente que tiene una relación perfecta con Dios, ¿no? Quien han visto la gloria de Dios de cambio, han esculpido en su personalidad integridad moral y espiritual, ¿no? Y tienen un deseo de servir a Dios. Pero ellos anhelan una posición que no es su competencia. O sea, que tienen un martillo y quieren meterse a pintar. ¿No? Tienen una brocha y quieren meterse a clavar. ¿No? Tiene que definir, ¿no? Su visión, que tiene que estar de acuerdo a su capital que tiene, ¿no? De acuerdo al capital, la visión de acuerdo al capital. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un hombre o una... Oye, voy a poner el caso de una mujer que quiere o anhela su visión es tener un cargo ministerial. Lo puede Sin tener. embargo, no tiene el capital, por decir así. Tiene deseo, pues no tiene capital. Quiere el deseo, claro. ¿Qué hace una persona que quiere el deseo o tiene la visión de ser pero nosotros sabemos que no todos pueden tener ministerio, o sea, no todos tienen ministerio. O sea, ¿qué hago si yo quiero, pero no tengo el capital? ¿Cómo conseguir ese capital en todo caso? O sea, bien, dos puntos, ¿no? Ya, 2 puntos, claro, 2 puntos. Que Pablo está hablando y a Timoteo dice de que el que desea obispado, buena obra desea, ¿no es cierto?
O sea, el que desea pastorado, el que desea una jefatura, el que desea una directriz de carácter ministerial o especial, buena obra desea, pero pone pautas, pero es necesario que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, ¿no? Habla de un capital, Un capital, porque está claro. hablando de capital, ¿verdad? Claro. Habla de capitales. Entonces, pero Santiago da una pequeña salida, porque habla y dice que el que tiene falta de capital intelectual, ojo, pídale a Dios y Dios dará en abundancia y sin ningún reproche. Pero hay cosas que Dios la da, pero hay cosas que uno tiene que poner en su parte, ¿no? El esfuerzo, ¿no? El capital propio, ¿no? Dios va a perfeccionar tu habilidad cognitiva, etcétera. Dios te va a santificar, etcétera. Pero depende de ti de que tú, con tu mismo esfuerzo, vayas perfeccionando esas áreas intelectuales, afectivas y espirituales. Que es mejor que tú puedas desarrollar, cincelar, esculpir perfectamente tu imagen divina. Y la imagen de Dios en el ser humano tiene que ver con la imagen intelectual, espiritual. Adán, para que cumpla con su ministerio, con la visión de Dios de que haga productivo el huerto, antes de ponerlo ahí, antes de ubicarlo en esa responsabilidad, tuvo que crear una imagen perfecta, intelectual, espiritual, afectiva en él para ponerlo a chambear. Entonces, cuando una persona no tiene estos capitales, entonces puede estar en una obra, pero no va a rendir los frutos suficientes, va a fracasar. Y ojo que en la parábola de los talentos de Mateo 25, cuando tú tienes una obra, te dan una obra de 100 personas, y tú con los años mantienes el número, ¿cómo consideran ustedes esa conservación de resultados? ¿Como un éxito o un fracaso? Éxito. De éxito. O sea que mantener el número de una congregación, conservar el estatus, conservar la estatura, conservar el alcance de una obra, y es un éxito. Vamos a ver qué dice Dios si lo considera como éxito. Vamos a Mateo 25. Versículo. Ya. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Siga. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Siga. Sigue. Pero Sigue. llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, y se te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sigue. Viendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Sigue. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y él tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y Sigue. al ser inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Anda, ojo, mira de que le trae una obra de 20 ovejas, ¿no? Y las mantiene, o sea, conserva el número, no se esfuerza por multiplicar ni fructificar. Ajá. Y la política de Dios es fructificada, es fructificante. Dios lo pone al hombre para que biológica y genéticamente comience a reproducirse. Le dijo, bueno, los he creado aquí, hombre y mujer, ¿para qué? Para que fructifiquen y multipliquen y se extiendan. Y los pone en el huerto, ¿para qué? Para que fructifiquen más los árboles que tenía. Y les provee de semilla, les provee de agua, de tierra y de carga. Porque Dios no quiere hombres que en la visión se mantengan en un estado estático, en un estado pasivo. Hay que romper con el conformismo.
Porque si tú te conformas con las ovejas que tienes y no avanzas, para ti puede ser un éxito, pero no, yo no lo veo como éxito, yo lo veo como un fracaso. Y le dice, siervo inútil, le dice, ojo, ojo, porque no tenía una visión reproductora, no tenía una visión multiplicativa, no tenía una visión fructífera. Ajá. Entonces aquí encontramos premisa para ver los detalles de la visión. La visión tiene que ser fructífera. La visión no tiene, no tiene un concepto o un espíritu de carácter conformista, sino que rompe con esos paradigmas, rompe con esos modelos y patrones de conformismos, y la visión va creciendo, creciendo. Jesús nos habla en Efesios, a través de Pablo en Efesios 4, cuando dice que hay que ser perfeccionado ¿hasta qué? Hasta alcanzar la estatura máxima, al techo espiritual, que es qué cosa, llegar a ser como Jesucristo, ¿no? En un estado moral, intelectual, afectivo, más no deífico. Bien, entonces, acá nos habla de que el ministerio de la visión no, es peligro, es un peligro para la visión quedarse estática, ¿no? O sea, quedarse en un lugar así de conformismo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo Pastor, 6. una pregunta. Dime. En este caso, los talentos simbolizan. Con los talentos son las habilidades, son los ministerios. El Señor está usando una parábola, los talentos, para especificar que el Señor da los talentos conforme a las capacidades. O sea, el talento es una figura de habilidad, de don, de responsabilidad de ministerio, ¿no es cierto? Entonces, Dios te va a inspirar a ti una visión de acuerdo a tu capacidad, por no decir de acuerdo a tu capital que tienes. ¿Cuál es tu capital? ¿Cuál es tu capital anímico? ¿Cuál es tu capital intelectual? ¿Cuál es tu capital espiritual? ¿Cuál es tu capital? La Biblia dice que Dios no da los santos a los perros, ni perlas a cerdos. Hemos visto en 25:5 de Mateo, de 25:15 de Mateo, que Dios da conforme a la capacidad. Ya, entonces lo que estamos observando ahí en la parábola de los talentos, ¿no? De que la visión, el trabajo en la visión no admite conformismo, no admite el conformarse, sino que la visión tiene un espíritu multiplicativo. Y hemos visto ya cómo este hombre entrega lo que Dios le dio. Señor, me dices uno, me dices 20 ovejas, pues acá están las 20, las he conservado, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, siervo inútil. ¿Por qué? Porque la visión tiene que estar plasmado el espíritu multiplicador de Dios, el espíritu fructífero, ¿no? El ministerio tiene que ser un ministerio de avance, de ofensiva, de desarrollo, de crecimiento, no menguante, sino ascendente, que no puede descender. La visión implica que tiene la visión en que los que participan en la visión, un espíritu no conformista, sino un espíritu de cosa progresista. Según de Reyes, capítulo 6. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Qué versículo, pastor? A ver, vamos a ver acá, Segunda de Reyes. A ver, vamos a ver. Capítulo 6, en el versículo 1. Veamos, ¿qué dice? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos Sí. ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él Muy dijo: bien. Andad. Ese anda dice amén. Amén. O sea, el amén de Dios. El amén de Dios. El profeta está haciendo figura de Dios ahí. Y cuando ellos manifiestan de que no tenían un espíritu conformista, ¿no? Tenían un espíritu arribista, progresista. Que es el capital importante. Añadimos un capital importante a la visión. Que hay que desechar y extirpar el espíritu conformista, sino tener una visión multiplicadora, fructífera. Pues nuevamente leemos lo que está diciendo el verso 1. A ver, vamos a desgranar un poquito, desmenuzar el texto. Vamos a aplicar semántica.
A ver. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Ajá, ajá. O sea que ellos no tenían un espíritu conformista. No se conformaban con esa estrechez, con ese número escaso que tenían, que habían alcanzado. Era una dimensión muy pequeña para ellos. Una dimensión. No podían desarrollarse en esa visión. Si nosotros metemos un huevito de tiburón en un acuario de 1 metro cuadrado, ese tiburón se va a desarrollar conforme a la dimensión donde ha sido ubicado. De acuerdo a esa dimensión. Pero si tú pones a ese huevo de esturión o de tiburón en un acuario de 3, 4, 5 metros, entonces el tiburón va a desarrollarse a plenitud. Pero si hay conformismo en tu mentalidad, no te vas a desarrollar a plenitud tu visión, porque eres conformista. Por lo tanto, tú dices, bueno, yo alcancé este tope y ahí lo conservé, fracasaste. El del talento dijo, bueno, señor, yo quedo bien contigo, lo que a mí te toma, acá está, señor, he conservado el número. Siervo malo, inteligente, inútil, le dijo. Entonces, ahí vemos un capital más que es importante para alcanzar la visión, ¿no? El espíritu, ¿qué espíritu? Multiplicador, ascendente. ¿Qué cosa? Es espíritu conformista, ¿no? Claro que el hecho de ir ascendiendo, creciendo, desarrollando, ser fructífero, no compromete de ninguna manera que tú te salpiques a otras áreas o estamentos. Como que tú eres un pastor y ahora quieres ser un profeta y ahora... No. Tú tienes que desarrollar tu visión propia, la visión que te has formado. No te metas en otra visión. Desarrolla tu propia visión. Perfecciona tu propia visión, ¿no? Enriquece tu capital para que a más capital tienes, más tu visión se va a enriquecer. Bien, vamos a hacer preguntas. Bien, ¿cuál es el cuarto capital que hemos encontrado bíblicamente para ser eficaces en la visión, Edgar? ¿Cuál, pastor? ¿Cuál es el cuarto capital que hemos encontrado para alcanzar el éxito en la visión? Porque encontramos capitales importantes en el desarrollo del ministerio profético de Isaías. Y aquí encontramos otro detalle de capital. ¿Qué cosa? La disponibilidad ya lo vimos nosotros ya en el otro cuadro. Envíame a mí. Y aquí el espíritu multiplicativo, fructífero. El espíritu ascendente en la visión. De no conformarse con lo que tú hayas podido alcanzar. Uno tiene que ser más y más y más y más. Como desear más. Claro, el desear más, no estoy hablando en un sentido cuantitativo, sino cualitativo, de calidad. No es como decir, no quedarse ahí, sino investigar, por ejemplo. Ajá, vas bien. Ejemplo, un evangelista Ajá. no se va siempre a tratar de evangelizar, sino también debe estudiar para que aprenda más. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo estudio, yo agarro un comentario bíblico y me pongo a estudiar. Ajá. Claro, ¿cuál sería la visión de un evangelista? La visión de un evangelista no solamente es predicar el evangelio de manera externa, o sea, afuera, ¿no? Sino de manera interna. Entonces, el evangelista tiene dos audiencias. Tiene una audiencia externa de afuera y tiene una audiencia interna de adentro. Bueno, pero tú te puedes preguntar, ¿cómo el evangelista puede predicar a gente que ya se ha convertido? Un momentito. La visión del auténtico evangelista abarca estas dos esferas, estas dos dimensiones externas de predicar el evangelio a gente inconversa y la interna de enseñar a predicar el evangelio a la gente de Dios. Y para eso, como dices tú, Edgar, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que perfeccionar su ministerio.
no en un sentido cuantitativo, sino cualitativo, para que puedas ejercer en tu visión una visión de calidad. Eso es lo importante de la visión. Tercera pregunta, a ver, te voy a preguntar, mozo, no, a todos, a ver quién me la responde. ¿Cuál fue el capital necesario en Adán para que Dios le dé una responsabilidad de liderazgo y de mayordomía en el huerto? ¿Qué capital tenía que tener? ¿Cuál fue el capital de Adán para ser ubicado como mayordomo en el huerto? A ver. Ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Imágense de Dios. Sí, pero dime en qué consistía el capital. Pues un ratito, Job, está Ronaldo no escucha nada, activa dile que active su mensaje. Escríbelo por WhatsApp. Era trabajador, responsable. Estamos hablando de... Tú me hablaste, alguien me habló de la imagen. ¿En qué consistía la imagen que Dios sopló, el Selén proyectó sobre el primer hombre? Una imagen ¿Cuál fue? El Selén que Dios proyecta sobre Adán, lo que sombrea, lo que proyecta. Fue la imagen, pero la imagen tenía 3 caracteres. El carácter intelectual, el carácter afectivo y el carácter... Ajá. Entonces, ¿en qué consistía el capital de Adán para ser ubicado? Dios le pueda dar un título o un cargo o una responsabilidad de mayordomía en el huerto. ¿Qué capital tenía que concentrar en la personalidad de Adán? Un capital... un capital... Obediencia. Madre. La obediencia está dentro del carácter espiritual. Por el carácter espiritual con la que Dios sombrea el carácter del hombre tenía que ver con la honestidad, la honradez, la justicia, la pura santidad, que está implícita ya, está implícito ahí la obediencia, porque es parte del asunto espiritual. El capital que tenía Adán era un capital intelectual, un capital afectivo y un capital espiritual. Cuando Dios ya observa de que el hombre tenía estos 3 elementos como capital, ya se le fue dado una responsabilidad. Ahí le da el talento, ahí le da el don, le da conforme a su capacidad intelectual, afectiva y espiritual, y lo ubica como mayordomo en el huerto. Entonces, el asunto acá tiene que ver con los capitales, ¿no? La visión tiene un costo, ¿no? La visión hay que invertir los capitales, ¿no? ¿Cuáles son tus capitales? La visión implica primeramente quién soy yo, qué capital tengo, con qué cuento para alcanzar mi visión. Ahora, hay un dicho un proverbio que dice, parece que es el 22-22 de Job, donde dice, el caballo se prepara para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. ¿No es cierto? Entonces la dependencia de Dios es importante. No vaya a ser de que tú hayas en la visión trabajando bien bonito y después te ufanas, te enorgulloses y sales como Nabucodonosor, que dice, no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi inteligencia, mi capacidad, mi espíritu, mi lucha, mis agallas. Y le dijo el Señor, le dijo, por cuanto no ha dado la gloria a Dios, vas a estar 7 años como loquito. Y tenía que pagar le pasa una factura de carácter paranoica, esquizofrénica y psicópata, loquito, por no reconocer de que de Dios venía la victoria. Entonces, son puntos importantes de uno que está trabajando la visión, tiene que considerar dependencia absoluta en Dios. ¿Ah? Seguimos entonces a la diapositiva. A ver, vamos a la Hot, marca la 6. La 6. La que sigue. Ahí está. La que sigue. Ya. ¿Quién soy? Dijo
el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ya tenía conciencia, tenía conciencia. ¿Y cuál era el capital del apóstol Pablo? A ver, David, ah, ¿qué capitales tenía el apóstol Pablo para su llamado? Pablo, El encuentro con Dios. Sí, claro que sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Preparación. ¿Cómo? Conocimiento de las escrituras también puede ser. Claro, Preparación. tenía un capital teológico importante porque, Edgar, ¿a los pies de quién fue instruido Pablo? Por Gamaliel. Gamaliel, ¿verdad? Y Gamaliel Y era también, pues, pastor, ¿sí? los que usted también dijo también, había otro, el chamán, el que enseñó el carácter fuerte. Bien, ya, Los- ya. Hay una serie de capitales que había que lo hacían candidato a ¿cómo se llama? A Pablo para ser ubicado en el ministerio. No estoy hablando del capital que adquiere en el ministerio, porque la experiencia es un capital. El capital de experiencia se adquiere con el tiempo que estás trabajando la visión, que va a enriquecer tu visión, la experiencia, no, porque aún de lo que se pierde, se aprende. Perdiendo se gana, como el ganando se conocimiento, pierde también. A ver, ¿cuál es el capital preministerial del apóstol de Saulo, antes de ser apóstol? ¿Cuál era su capital? ¿Por qué el Dios lo llama? conocimiento que tenía Ajá, sobre la ley. su capital teológico. Muy bien. El ¿Qué conocimiento. más? A ver, Eri, ¿estás en el asunto? Eri, Sí, bien. No sé si habrás captado porque no se ha estado de un principio, ¿no? Estamos hablando de los capitales para la visión. El capital no solamente tiene un carácter económico, neoblativo, sino el capital intelectual, de capital emocional, de capital espiritual de un creyente para alcanzar una visión, ¿no? Y en este caso estamos hablando de capitales. Habíamos hablado del capital del profeta Isaías, ¿no es cierto? Que tenía una experiencia con Dios. He visto a Dios, yo la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ha purificado mi boca a una limpieza espiritual y una disposición, heme aquí. Son capitales importantes para que ser considerados en una responsabilidad, en una visión. Y la visión tiene que no necesariamente ser espiritual, porque es una visión, pues una visión de carácter financiero, empresarial, etcétera, que es una visión que tiene que pagarse con un capital. Bien, pero estamos hablando del capital aquí de Saulo antes de que sea llamado. Entonces, Edgar ya presentó un capital muy importante con la cual Dios escoge y le da una responsabilidad. Recordando el punto importante de Mateo 25:15, que es clave cuando Dios está diciendo que Él dio los dones conforme a las capacidades. Los dones se transcriben como talentos, perdón, se transcriben como dones y responsabilidades. Para que Dios le dé una responsabilidad ministerial a Saulo, quien sería apóstol después, tenía que haber un capital. ¿Cuál fue el capital de excelencia que había en Saulo para que sea llamado a un ministerio? Ya dijo, él dijo que Saulo contaba con el capital teológico porque fue instruido a los pies de Gamaliel. Bien, ahora, ¿qué otro capital observas tú en Saulo antes de ser llamado? Yo te ruego que vayamos al libro de Hechos, capítulo 8 para que observes ahí algo que te pueda ayudar, Eric. Libro de Hechos, 8. 8 en adelante, ¿no? 1. Lo leo. ¿Sí? Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya, ahora anda al capítulo 9, versículos 1 y 2, de mismo Hechos. Dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas
para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Que ya, ahí vemos ahí en esos textos el carácter, ¿no es cierto? Vemos las características, ¿no?, del apóstol Pablo, ¿no? Vamos a ver las características que tenía. ¿Cuáles fueron las características que se observa en esta actitud tan pasional? Porque Pablo era un hombre apasionado con lo que hacía, ¿no? También. Claro, sí, pero estaba en el camino correcto, pero había en él una virtud. Un celo. A ver, ¿cuál era? Parece que ha dado en el clavo ¿cómo se llama Edgar? A ver, Eric, ¿qué capital ves allí? Un capital importante en Saulo para que sea considerado por Dios para entregarle una responsabilidad. Aparte de que tenía ahí un capital teológico porque había sido instruido a los pies de Gamaliel, ahora estamos observando unas características personales en él. ¿Qué característica era importante que podía ser rescatable en Saulo para ser llamado? Ahora, antes que me respondas aquí, yo quiero ir contigo al mismo hecho, ¿sí?, en el capítulo 9, el versículo 15. Léelo, por favor. Lo que le dice Ananías. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué la mira electiva? ¿Por qué la mira selectiva de Dios había puesto su ojo en Saulo? Que todavía no servía al Señor. Algo había visto. Dios había visto capital en Saulo para escogerlo, ¿verdad o no? Porque Dios da los dones y ministerios y responsabilidades conforme a las capacidades. ¿Qué capacidades había en Saulo? Había una capacidad teológica porque ha sido instruido por Gamaliel, etc. Pero vemos ahí otras capacidades de carácter anímico, ¿verdad o no? ¿Cuál es, en tu punto de vista, qué algo de bueno podía rescatarse en esa personalidad apasionada de Saulo? Si nos vamos, por ejemplo, a la vida de Pablo, ¿no? De Saulo, como dice, era un perseguidor de la iglesia. O sea, un hombre que según su criterio personal y religioso, pensaba que estaba sirviendo a Dios a cabalidad, como debería de trabajarse con ímpetu, ¿no? Con fuerza, ¿no? Con vigor, ¿no? Vemos ahí que tenía unas características positivas y rescatables. Porque claro, entonces el carácter de Pablo, ese carácter pasional que lo hacía perseguir a lo que él consideraba en contra de Dios. Pues eso es lo que rescata Dios de Saulo. Lo que rescata es qué cosa, esa pasión que tenía. La pasión de Pablo estaba mal encaminada por falta de conocimiento. Entonces Dios agarra esa pasión de Pablo para encaminarla hacia el bien. Hacia el bien. O sea que tenía un capital anímico importante, tenía un capital emocional importante que Dios lo rescató. Por eso que Ananías comienza a discutir, pero ¿cómo se te ocurre que este hombre por acá? A ver, leemos lo que dice el 9, en el versículo 13. Léelo, por favor. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sigue? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es Bien, llevar mi nombre. Bien, muy bien, ahí nomás. Lo que le está diciendo cuando Ananías le refuta a Jesús, dice, Señor, ¿pero qué pasó? Mira, este hombre con qué vehemencia, con qué pundonor, con qué ahínco, con qué pasión ha perseguido y maltratado a tu pueblo. ¿Cómo lo puedes escoger? ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Cállate! Instrumento escogido no es este. ¿Por qué? Porque había una pasión que tenía que ser dirigida en el área positiva y constructiva. Pablo tenía madera, Pablo tenía capital para ser invertido en la obra de Dios.
testimonio también. Claro que sí. Entonces, estamos aquí viendo algo importante sobre las identidades que son importantes para alcanzar la visión y hacer eficaz la visión, ¿no? Aquí en la diapositiva estamos viendo la identidad de Pablo. ¿Quién soy? Ojo, ojo. ¿Quién soy? Vamos a ver ahora, antes del llamado de Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Cómo era su identidad? ¿Quién era? Era un hombre de amplio conocimiento, era un hombre apasionado que perseguía a la iglesia de Cristo porque pensaba de que estaba haciendo un bien a Dios, porque había cierta ignorancia en él. Esa era la primera identidad de Saulo. Pero luego adquiere otra identidad cuando está inmerso en el camino de Dios. Entonces, Dios comienza a revelarle y a quitarle muchas cosas en él. Lo primero que Dios hace en Saulo es que cuando él recibe la imposición de mano de Isaías, dice que se le caen de los ojos como unas escamas. Ya, la primera acción de Dios sobre Saulo es que físicamente queda ciego. Pero en la segunda acción de Dios dice que se le quita, que le ponen la mano, ¿qué cosa? Y se le quitan como un tipo de escamas que le hacen ver con más claridad. Que recibe, ¿qué cosa? La visión de Dios, ¿no? Recibe muchas cosas en imposición de mano, no solamente una sanidad de carácter físico, sino de otros caracteres también. Comienza a sanarle el alma, comienza a purificarle, comienza a ordenarle interiormente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando y capacitando para un ministerio que sería dado al apóstol Pablo. ¿Y cuál sería el ministerio de él? Seguimos nuevamente lo que está diciendo el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Ajá, ojo acá, ojo acá. De gentiles, o sea, gente inconversa, ¿ya? Que tenía que presentar el evangelio a gente inconversa. Y a reyes. Nota 2 puntos acá. Que acá esta frase nos habla de capitales extraordinarios que tenía Pablo. Porque nota que tiene que entrar en una comunicación, en un diálogo con gente de diferentes etnias. Los gentiles eran gente que no tenían una nacionalidad hebrea. Por lo tanto, no dominaban el hebreo, porque el hebreo ya prácticamente, como digo, que se estaba esperando, hablaba más arameo y el griego, porque el griego era una lengua helénica que ya se hablaba en esos tiempos, pero también habían muchas lenguas, habían ahí. Entonces, al hablar los gentiles, vamos a ver lo que dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, de hecho, vamos a leer aquí lo que dice acá en el versículo, ojo acá, 9, léete Eric, por favor, léete Eric 9, el 9, hacia abajo. ¿Qué dice? El 9 al 2, ¿no? Sí. Del 2 al 9. Del 9 hacia abajo. Lee. Pero del Partos. capítulo 2. Sí, capítulo 2. Sí. Señor. Dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Sigue. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. ¿Ya? Les fuimos a dar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira cuántos dialectos encontramos allí, porque el tiempo de la predicación de la iglesia primitiva, también los tiempos de Pablo, que habían muchas lenguas, muchos dialectos. Entonces, Pablo es llamado ¿para qué? Para comunicar el evangelio a los gentiles. Y los gentiles, pues, eran personas cosmopolitas, o sea, de diferentes nacionalidades y diferentes dialectos y lenguas. ¿De dónde me saca esa habilidad políglota del apóstol Saulo para comunicarse con gente de otras lenguas, de otras etnias, de otras razas?
de otros idiomas, porque Pablo era políglota. Pablo era entendido. O sea, había un capital de carácter lingüístico que le permitía a Pablo tener una comunicación y una predicación del evangelio en diferentes etnias y lenguas e idiomas. Ojo. El segundo capital que observamos aquí, porque vamos a ver nuevamente ahí lo que dice el capítulo 10, lo que hemos leído acá de Hechos, ¿no? Vamos nuevamente al versículo 9, perdón. En el 15 leemos, ¿qué dice? El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, ¿por qué? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ajá. Y de reyes. Y de reyes. De Israel. Ajá, ojo acá. ¿Qué implicaba entonces? ¿Qué capital? A ver, Edgar, tú que eres más arriesgado. ¿Qué capital implicaba el hecho de ir a comunicar, ¿no?, el evangelio a gentiles que dominaban o que hablaban diversos idiomas? ¿Qué implicaba el capital de Saulo para ir y comunicar el evangelio en diferentes dialectos? Es que Pablo, como dijo usted, pastor, era preparado. Sabía muchos dialectos y muchas lenguas. O sea, tenía un capital políglota. Poli es varios. Y glota de glosa es lengua. O sea, varias lenguas. Era políglota. Tenía un capital políglota. Ojo. Y ya tenía un capital teológico porque fue instruido a los pies de Gamaliel. Encontramos que tenía un capital pasional porque perseguía con vehemencia. Aunque era equívoca. Exacto. Y ahora vemos aquí un capital políglota. Ajá. Pero cerramos la idea para descubrir otro capital que yo quiero que ustedes lo descubran en el mismo verso 15, la parte final. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes. Ajá. Y de reyes. Muy bien. Y de reyes. ¿Qué cosa implicaba predicar el evangelio a los reyes? A ver. Reyes que era hombre preparado, sabían preparado en toda ciencia. Muy bien. Y entonces, ¿cuál era el capital que aseguraba un éxito a Pablo para comunicarse con la criminata de la sociedad? Reyes. Gente preparada, gente culta. Porque los reyes eran instruidos por los mejores sabios de sus naciones. Ellos contrataban con dinero sabios extranjeros para que los ilustrasen también. Y también es que también él podía también, una opinión, que él podía entrar, porque aparte que él era judío, también tenía su estatus, que era romano también. No tanto el estatus, no sociopolítico romano. Vamos a discutir ¿cómo se llama en otra oportunidad? La verdadera nacionalidad de Pablo. ¿Pablo fue romano? Eso vamos a discutirlo después. Ya. Entonces, ¿cuál es el capital? El capital que le permite hablar. ¿Tiene un capital de qué carácter? Cultural. Que él podía llegar a los reyes a través del carácter cultural. Del diálogo. Exacto, la cultura. O sea, les hablaba, ¿qué cosa? En su lenguaje alturado, en su lenguaje técnico, en su lenguaje sofisticado. Es como un lenguaje, dime. Pastor, es como decir, ir y hablar con un doctor o hablar con un ingeniero, que es otro nivel. Claro que sí. Son otros niveles, ¿no? De conocimiento. Entonces, ¿qué vemos aquí? De que estamos observando los capitales varios, los capitales distintos, para alcanzar una visión y para ser considerados en una responsabilidad de parte de Dios, no solamente en un contexto ministerial o eclesial, sino en un contexto secular,
empresarial, financiero, donde Dios te va a ayudar a tener éxito conforme a tus capitales que tienes. Si tú estudias no solamente la Biblia y comienzas a prepararte, a ilustrarte, ¿no? A perfeccionar tu profesión que tienes, entonces vas a crecer intelectualmente y ese desarrollo intelectual te va a permitir perfeccionar tu ministerio y tu responsabilidad, ya sea una responsabilidad de carácter eclesial, ministerial, como financiera y empresarial. Los capitales. Mientras más ricos seamos en capitales, mucho mejor todavía. Pregunta, Jo, te veo escondido, estás debajo de la cama, ¿qué pasa, Jo? No te veo en foto. Acá está. Ahí está. Parece que ya entró Noé. ¿Noé ya entró? Ahí está Samir también. ¿Ya? Sí. A ver, la pregunta a ver, es Samir. Samir. Tu opinión, Samir. ¿También está Ronaldo también? ¿Y Rolando? No lo veo, recién se ha integrado Rolando. No, Ronaldo. Se salió ya. Se salió. Ah, Ronaldo. A ver, Jo, A ver, Samir. aporte. Aporte. Samir, tu aporte. En cuanto a qué, pastor, de los capitales que hemos lo que has podido, sí, lo que has podido captar, los capitales importantes para efectivizar la visión. Bueno, lo que he podido captar es que muy interesante el tema de Pablo, ¿no? Su capital, en un principio que usted nos pedía que lo descubramos, el capital pasional, defendía lo que creía. Ajá. Él, como dices, aunque estaba equivocado, pero él se aferró a su creencia. Pensaba que su visión con matar a los cristianos, él pensaba que hacía algo bueno de parte por de Dios. De parte de Dios. Ajá. Eso debe ser, eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Tener esa misma pasión por lo que amamos o por lo que queremos hacer por Dios. Es un excelente capital. Es un excelente capital, ¿no? O sea, enamorarse de tu responsabilidad, ser apasionado en el ministerio, ejercicio de tu responsabilidad, ¿no? Es un buen capital. Muy buena tu observación, hermano. A ver, Jot, sácate el clavo, Jot. Tu aporte. Rompe tu mudanza. ¿Mi mudanza? ¿Mudanza o...? Has estado mudo casi todo el tiempo, Jo. Está bien que seas director de la orquesta, pero toca el violín aunque sea. Justamente esto es parte de mi capital, pastor. Lo que estoy haciendo es parte de mi capital. Ya. Creo que es muy interesante que cada uno analicemos también cuál es el capital que tenemos en todos los aspectos. Creo que de ahí vamos a perfeccionar nuestra visión, porque a veces queremos ser algo que no tenemos esa capacidad. En el caso del apóstol Pablo, esas agallas que tenía para poder enfrentar, pues, ¿no? Correcto, la pasión. A lo que él creía que estaba mal. ¿Sabes tú de que la palabra pasión es un eufemismo para agallas? No lo sabía. En lugar de decir tenía agallas, tenía pasión. No sé, más elegante la palabra, ¿no? Es un eufemismo, ¿no? Y lo siguiente interesante que puso, que cuando a algo o la idea que yo capté es que a lo que se tiene pasión o dedicación ya deja de ser trabajo. Creo que en eso debemos enfocarnos, ¿no? Si hay algo que nosotros consideramos que se me fue la palabra. Es uno de lo que nosotros consideramos pasión, pero en realidad lo hacemos con esfuerzo o porque alguien nos está indicando, no es una pasión, es un trabajo, y eso no se considera en medio de los requisitos, ¿no? Claro, la pasión tiene un aire un poco excesivo. Pastor, ¿no? Una pregunta. Y es diferente que emoción, ¿verdad? Claro, es muy diferente que emoción, ¿eh?
La emoción es pasajera, un momentito. O sea, Tú te emocionas. la emoción está en el camino del sueño. O sea, quien persigue un sueño está persiguiendo una emoción, ¿no? Claro, la emoción, por ejemplo, te digo, jo, ¿sabes qué cosa? O sea, que me ha tocado el carro, jo. Mándame un centro, jo, necesito tu apoyo. Entonces, tú eres tocado el momento y pum, dice, no te preocupes, te mando 500. Y después que mando 500, te rasca la cara y dices, pero le dice, mandó más que 200. O sea, tu emoción te hizo precipitar. Pues la pasión es distinta. La pasión es distinta, ¿no? La pasión es agresiva, consecutiva. Yo leí El Capital de Jesús, que es un capital extraordinario, ¿no? Yo creo que mientras más capitales conozcamos y imitemos, tratemos de conquistar esos capitales, porque ese capital, mientras más capital de inversión que tengamos en el ministerio, mucho mejor para nosotros también, ¿no? A ver, cada uno me va a hablar de un capital de Jesús, para que el Padre pues le haya dado esa responsabilidad, ¿no? Me parece que tienen una pregunta, pastor. A ver, Eric, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la pregunta? ¿Samir? No. ¿Nadie? Creo que quiere saber si van a pagar su cable o no. A ver, pastor, continuemos. No tienen preguntas. Ya, a ver, descríbeme cada uno, Eric, Edgar, tú, los demás participantes, los demás consiervos, dígame cada uno un capital de Jesús, para que se le haya dado la responsabilidad. La pasión que él tenía, la pasión. La pasión, muy bien. ¿Qué otro capital? A ver. Desde joven ya tenía una conciencia preministerial. Ajá, claro, no sabías que los negocios de mi padre, exacto, sí, una conciencia preministerial, excelente capital. ¿Qué más? Tenía también que él era maestro y redentor. A ver. Disposición espiritual. Ayuno 40 días. Interesante. Disposición. Muy bien. Espiritual. ¿No es cierto? Yo diría una disposición devocional, ¿no? Un carácter devocional, ¿no es cierto? Un férreo carácter devocional. 40 días de ayuno. Férreo, o sea, fuerte el carácter devocional. Lo devocional implica oración. Ese es devocional también. La oración implica el ayuno, la vigilia, la obediencia, ese es el aspecto devocional. Y Jesús tenía fue un recio y grueso capital devocional que se refleja en los 40 días de ayuno. Excelente punto de vista. Muy bien. ¿Qué más? Sigamos analizando. Era el otro capital que tenía, es que era servidor. Claro, él había venido a servir y no... Exacto, excelente capital. ¿Por qué? Porque ese capital es muy rico para poderlo discernir, interpretar. ¿Qué cosa implica ese capital de servicio? Sin esperar nada a cambio. Cuando dice, yo he venido a servir, no ser servido. O sea, prácticamente que él no estaba cobrando en ofrendas como yo. que después le voy a pasar la factura. Una broma. Bien. A ver, sigamos. Aférrimo de fierro, no de ferro. Ya. A ver, sigamos pues observando los capitales de Jesús para que el Padre pues con complacencia le entregue esa responsabilidad. A ver, Eric. A ver. Puede ser el aporte de Eric. Su amor incondicional. Ajá. Tanto amor, Dios, etcétera. Bien. Ya. Vamos a ver aquí algunos capitales
que lo vemos también en la Biblia, de la manera más cristalina, más transparente. Por ejemplo, cuando era niño, vamos a ir a Lucas 2, ¿sí? Lucas 2, verso 46 y 47. Vemos el 42, leemos el 42. A ver. El 41 y 42 leemos para acceder a un hermoso capital de Jesús. Un capital preministerial. Capital preministerial. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de fiesta. Ahí nomás, ya. ¿Qué capital vemos ahí? Esto engrosa un capital devocional de Jesús, porque ya estaba participando de las fiestas judías, que eran 7, y está participando en una, que es la fiesta de los panes de levadura, ¿no? La fiesta de la Pascua. Ya está participando ya. Un aporte, le estudié este pasaje, pastor. Dice que... ¿Cómo? A la edad de 12 años, dice que ya... Bar Mitzvah. Le consideraban como adultos. Bar Mitzvah. Claro, era un Bar Mitzvah. Bar Mitzvah era un título que se asignaba a los niños judíos de 12 años a 13 años. Con ese título ya tenían una responsabilidad sociopolítica y también un privilegio de carácter teológico. ¿Por qué? Porque a esa edad... Déjame terminar la idea. A esa edad, 12 años, entonces ya dejaban de recibir una enseñanza doméstica. Porque recuerda que la Biblia dice en Deuteronomio 6, 5, 6, 7, estas palabras entrarán en tu corazón y las harás en tus hijos. Entonces, José y María habían educado a Jesús hasta los 12 años de una manera doméstica, porque ellos recibían el mensaje, ¿no?, en el templo y lo transmitían a los hijos. Bien, pero ahora a los 12 años, ya como Bar Mitzvah, ya tenía derecho a una formación teológica de mayor fuste, de mayor kilometraje, o sea, más subterránea, más profunda, ya no por los padres, sino por los doctores de la ley. 12 años, era un Bar Mitzvah, y ya podía casarse un niño judío, ya podía casarse, ya era un mayor de edad prácticamente, Bar Mitzvah, ¿no? Entonces, a esa edad, siendo niño, vemos ahí a Jesús con una actitud devocional importante, porque está participando de la fiesta judía, ¿no es cierto? Que es un capital devocional. Entonces, había un rico capital devocional en Jesús, pero también había otros capitales. Seguimos leyendo lo que dice el 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Dice que estaba en medio de los doctores. ¿Quiénes eran los doctores? Eran los máximos exponentes de la teología judía. Eran la crema innata. Era lo mejor de lo mejor. Eran los mero de la teología judía. ¿Se refería a los escribas, pastor? No, doctores, no solamente escribas. Claro que escribas también dominaban también, pero no, los doctores también se refiere a una estatura de capacidad de poder enseñar. Los escribas eran doctos, los escribas eran eruditos, ¿no? Eran eruditos, también estaban metidos ahí los escribas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero entonces aquí, dentro de estos doctores de la ley, de ese marco, ese espectro doctoral, nos enseña un capital importante de Jesús. De Jesús nos enseña a aprender de los mejores. De los mejores. ¿Y qué hacía Jesús con los mejores? Leemos nuevamente el texto 46. ¿Qué dice? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado... No, lee el 46, verso 46. Estamos ahí. Oyéndoles y preguntándoles. Dice que ¿cuál es la posición de qué capital vemos ahí en Jesús, ¿no? Ahí cuando dice que les oía, que escuchaba
Escuchaba y preguntaba. Escuchaba y preguntaba. Ajá. Un capital rico de recepción de conocimiento, porque les oía y les preguntaba. Hay un pensamiento que dice por ahí que el sabio fue sabio. ¿Por qué? Porque preguntó lo que no supo. Al oír estaba recepcionando sabiduría. Al recepcionar sabiduría estaba, ¿qué cosa? Enriqueciendo su conocimiento. ¿Me dejo entender? Que es un hermoso capital el hecho de siempre estar con un deseo de aprender más y perfeccionar su conocimiento. Y entonces, ¿qué cosa era lo que oía Jesús de los doctores? ¿Qué oía? Oía la interpretación, oía la explicación, oía el mensaje que escondía las Sagradas Escrituras. Porque lo que están leyendo ahí los judíos no es la Septuaginta, es la Tanaj. ¿Cuál? La Tanaj, que era el libro de los hebreos, que contaban con 24 libros, donde están inversos los 39 que hoy gozamos en la Biblia del Nuevo Testamento. No la Septuaginta, donde está endeudada con 7 libros apócrifos, Tobías, Macabeos 1, 2, Eclesiásticos. Exacto, era la Biblia hebrea, la Tanaj. Entonces ellos leían la Tanaj y Jesús, ¿qué cosa? Y Pablo cuando habla y dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios, algunos teólogos católicos dicen que se está refiriendo a la Septuaginta. Mentira, se está refiriendo a la Tanaj. Eso es otra lección que vamos nosotros a dar más adelante. Ya, entonces aquí vemos aquí de que el capital de Jesús se manifiesta cuando es un joven, todavía adolescente, en que perfeccionaba el conocimiento. Ojo. ¿Qué cosa escuchaba los doctores? La explicación, la aplicación, la interpretación que hacían ellos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando mayormente la gente de la iglesia, a veces no saben por qué van a la iglesia. Si yo voy a la universidad, a las clases que tengo en la universidad, cuando yo voy a la universidad, ¿a qué voy a la universidad? Voy por 3 necesidades importantes. Primero, de que yo voy a la universidad, o sea, voy al centro de enseñanza, yo voy a la iglesia, voy donde están los doctores, yo voy primeramente para desarrollar mi fe. Segundo, voy para incrementar mi conocimiento. Y tercero, para descubrir o encontrar un aporte de solución a mi variada problemática. Voy con propósito. Y entonces, ¿cómo yo puedo satisfacer mis demandas internas cuando voy a la iglesia, o voy a un seminario, o voy a una reunión, o voy a una charla? Cuando yo pongo atención a las explicaciones y aplicaciones que hacen los maestros, porque dan dentro del marco de esa explicación está la sustancia que desarrolla mi fe, que incrementa mi conocimiento y me ayuda a encontrar una solución a mi variada problemática. Cuando Jesús entra al templo y comienza a oír, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba perfeccionando su conocimiento, estaba enriqueciendo su conocimiento, estaba desarrollando, ¿qué cosa? Su fe, e incrementando su conocimiento. La fe viene por el oír, la explicación y aplicación de la palabra de Dios. No conforme con eso, Jesús no solamente oía con atención las explicaciones y aplicaciones y disertaciones de los doctores, sino los somete a un agudo y tenaz interrogatorio. Los comienza a interrogar, los ametralla preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Etcétera. O sea, cuando les preguntaba, habla de un capital que tiene que ver con su investigación, ¿no?
con el hecho de descubrir, ¿no? De enriquecer su conocimiento, preguntaba, ¿no? El siervo de Dios tiene que ser preguntón. Yo cuando quiero preparar un tema y me dicen, me llaman por WhatsApp, me dice, pastor, necesitamos que vaya usted a Chiclayo, que vaya a Tumbes y traiga este tema, por favor, de 2 o 3 días, ¿no? Un tema sobre los dones del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿usted con quién creen que consulto? A ver, Edgar, tú que eres un poco más arriesgado. Cuando me invitan para preparar un tema, un tema sobre una materia, ¿con quién consulto yo primero? Adiós. Bueno, ¿y de qué manera yo consulto con Dios? Orando, buscando su presencia. Ay. Bueno, ese es el aspecto devocional. Pero yo cuando yo quiero preparar un tema que pueda satisfacer las demandas de incrementar conocimientos, yo le pregunto sobre el tema de los dones, le pregunto a los profetas, David, Ezequiel, Jeremías, ¿qué opinan ustedes de los dones? Le pregunto yo a los apóstoles, Pablo, ¿cuál es tu criterio, tu definición sobre los dones? Le pregunto a Pedro, al mismo Jesús. O sea que yo investigo el Antiguo y Nuevo Testamento y me voy a la concordancia y entonces comienzo a ver todo lo que implica dones, talentos, habilidades, y comienzo a analizar todos esos puntos del Antiguo y me nutro y me hago yo preguntas y los profetas y los apóstoles se encargan de responder a cada una de mis preguntas. ¿Y por qué encontré y desarrollé respuestas? Porque pregunté, como preguntaba Jesús a los autores. Yo pregunto a los profetas del Antiguo Testamento y pregunto a los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Me dejo entender? Es un capital. Es un capital. Entonces, ahí estamos viendo los capitales de Jesús. Al escuchar y al preguntar, que no se conformaba con preguntar, sino que investigaba, preguntaba, analizaba, inquiría detalladamente. ¿Qué es lo que hacía Esdras? ¿Cuál era el capital de Esdras para abrazar su ministerio docente? Dice 4:10 de Esdras, dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para investigar detalladamente la ley y luego vivirla, aplicarla y después enseñarla. Qué rico capital que encontramos ahí de Esdras para efectuar su ministerio docente. Pero ahora vamos a seguir más viendo el capital de Jesús. Y esto ya cuando ya era un adolescente. Pero vamos a ver lo que dice acá en el capítulo de Lucas. Vamos a ver. Acá hay un verso importantísimo. Capítulo 3, versículo 21 y 22. A ver, yo quiero que ustedes me saquen otros capitales de Jesús. ¿Cómo? A ver los capitales de Jesús allí. Lucas 3. Versículo 21 y 22. Cuando todas las personas estaban siendo bautizadas, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y una voz del cielo: tú eres mi Hijo, a quien amo, contigo estoy muy contento. Ya, muy bien. Aquí vemos algunos capitales de Jesús. ¿Cuáles fueron? Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él. Ya. El Espíritu Santo tiene varias manifestaciones. Da dones, da frutos, redarguye, bautiza,
llena y unge. Aquí, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, no significa que Jesús no tenía el Espíritu Santo. De ninguna manera, porque recordemos de que él fue, ¿qué cosa? Por obra del Santo Espíritu de Dios, es concebido en María. Sino que se manifiesta del Espíritu Santo la unción. Y entonces esa unción, él lo hace manifiesto en el capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 4:18 de Lucas, ¿qué dice? Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido para un propósito, que recibe la unción del Santo Espíritu de Dios. Es el capital más importante para alcanzar una visión, para tener éxito en un ministerio eclesial, o un ministerio o un servicio de carácter empresarial, financiero, etcétera. Es la unción del Santo Espíritu. Pero ¿por qué recibe él? ¿Por qué se enriquece con ese capital? ¿Qué otros capitales vemos en él? Seguimos leyendo el capítulo 3, versículo 22. ¿Qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dos capitales que Jesús tenía: el aprecio y la complacencia de Dios. Su capital fuerte era que él siempre agradaba y complacía a Dios. Su capital fuerte que tenía la unción de Dios. Entonces, esos capitales que estamos observando van a enriquecer nuestra visión. Y estamos ahora más que convencidos bíblicamente que para conquistar nuestras visiones necesitamos esos capitales. Con esos capitales el éxito es rotundo y contundente. ¿Alguna pregunta? Siempre cuando leamos nosotros un ministerio de cualquier profeta o de cualquier apóstol o cualquier personaje importante que tiene un cargo importante, ya sea sacerdotal, ya sea profético, ya sea jerárquico como rey, ya sea apostólico, tenemos que observar sus capitales para aprender de sus capitales. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué cosa imitaba Pablo de Cristo? Sus capitales. Y él dice: así como yo imito los capitales de Cristo, ustedes imiten mis capitales. Entonces, ahí está el secreto del éxito de la visión. Bueno, ya han pasado 2 horas, veo a la gente somnolienta, que tiene a gritos con sus miradas, me dicen: quiero descansar. Bueno, vamos a complacerle sus deseos de sueño que tiene, y mañana estamos a las 10. ¿Cuál es el tema de mañana? Mañana continuamos, que es esto, todavía falta bastante, esta es una introducción nada más. ¿No nos va a dejar tarea? ¿Qué quieres tarea? Qué abusivo que eres, tal. Ya, te voy a mandar tu tarea por WhatsApp. 200 preguntas. Pastor, en cuanto a la visión. Si no lo hace, pastor, y si lo hace mal, que lo jale. Bueno, ya muchachos. Gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Ya, Dios te bendiga.